Vamos entonces con el comentario de la parashá de esta semana, que se titula Vayikra. Hoy comenzamos un nuevo libro, que es el libro conocido como Vayikra. También es conocido como Torah Kohanim, ya que hay muchas leyes establecidas para los sacerdotes. Eh, Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro, Yeshua Mesías, con el permiso de mis autoridades y también de todos ustedes, vamos a comenzar con este comentario de este nuevo libro. Primero vamos a explicar un poquito sobre Vayikra. Vayikra en el sentido general significa el llamado que Hashem, ¿no?, le hiciera a Moshe para recibir y dar instrucciones relacionadas con las leyes a los Kohanim. Por eso es que este libro se conoce como Torah Kohanim y de ahí pasó al español a Levíticos. La expresión y llamó, que es la traducción de Vayikra, viene de la raíz Karab. Y Karab tiene varios significados. ¿Cuáles son los significados de Karab? El acto de asignar un nombre. Y vemos aquí que el Eterno, hablando de un nombre, le dice que van a ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa. También el acto de asignarte a una responsabilidad, a una tarea, ¿no? Y específicamente aquí vemos para cumplir las leyes de santidad. Porque como les estoy diciendo, el libro de Vayikra se conoce también como el libro de la santidad. El tercer es el acto de asignar un servicio, el servicio a Hashem. De alguna manera, vemos aquí que los levitas o los kohanim, por medio de los servicios de los korbanot, hacían abodá para Hashem. Cuando nosotros hacemos eh, la palabra corbán, cuando nosotros vemos la palabra corbán, eh, tiene la misma raíz que Vayikra. Y vemos que aquí en este libro hay leyes generales del corbán, de las ofrendas, de los tipos de ofrenda, del olam, del shalamín, del minjá, del hatá, del hasham. Y de alguna manera, ¿verdad? Eh, el acto de que el Eterno te dé tu abodá, tu llamamiento, todo esto tiene que ver con obediencia. Ahora, Vayikra es un llamado supremo a ser Kadosh. Esto es la esencia de todo el libro. Si vamos a hacer una sinopsis del libro, ¿verdad? Podemos ver que en Vayikra, leyes sobre los Corbanón, de los Cohen, del Cohen, en Sa, vemos leyes también relacionadas a los
Korbanot en el altar, a las leyes de los Kohanim. En Sheminit vemos también que habla sobre el levantamiento del Mizcán en el octavo día, las leyes de Carrush. En Tarría y Mexorá vemos las leyes de santidad y pureza, e impurezas también, leyes sobre cuándo te impurificas. También vemos en Haremot las leyes de Yom Kippur y también ciertas leyes de la pureza sexual. En Kedoshim vemos las leyes civiles, morales y festivas. En Emor vemos las leyes también de Kohanim, del Mizcán y festividades de las fiestas de Hashem. Y en las dos últimas, en Behar y Bejukutai, vemos leyes monetarias, Shemitah y Tikkun. Como pueden ver, el libro tiene una cantidad de leyes de los Kohanim, pero también tienen muchas leyes específicas para hacer Kadosh. Porque se dice que el libro, por ejemplo, el libro de Génesis, es el libro de la creación. El que acabamos de terminar, Shemot, es el libro de la redención. Es conocido por los sabios. Y este libro es conocido por el libro del Kedoshim, de los Kedoshim, de los que están apartados para Hashem. Cuando el Eterno te llama, te está apartando, te está haciendo Kadosh para Él. Cuando Él te dice, tienes que hacer esta tarea, porque todos vinimos a hacer una tarea. El problema es que tenemos que buscar cuál es la tarea que vinimos a hacer aquí en la tierra. No puede ser que vengamos, nazcamos, crezcamos, ¿verdad? A la edad de 6, 7 años empezamos a ir al colegio, estudiamos. Después nos casamos, tuvimos hijos, trabajamos. Finalmente, en la última etapa de nuestras vidas, con nuestra familia, los nietos, y después morimos. Eso no puede ser exactamente la vida, porque no tendría un significado. Tú tienes que buscar tu Vayikra, tu llamado, el Eterno. Así que bueno, esta es la pregunta, la enseñanza es cómo acercarte a Hashem por medio de tu llamado. Vamos entonces a entrar ya de lleno después de hacer una sinopsis del libro, de la palabra Vayikra, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver muchas palabras aquí que nos pueden enseñar. Así que bendito eres tu eterno Sol, universo, creador de los cielos y la tierra, que nos ha dado el mandamiento del estudio de tu Torah. Todo esto por nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Amén. La palabra Vayikra, ¿verdad? Cuando la vemos en hebreo, y siempre que enseño esta palabra Vayikra, siempre les digo que tenemos que ir al hebreo. ¿Por qué tenemos que ir al hebreo? Porque es que en el hebreo es que vemos la grandeza de la Torah. Y vemos que Vayikra, que ya vimos la raíz de la palabra Vayikra, vemos que al final tiene una Aleph, pero la Aleph está pequeña, la letra esta es pequeña. Ahora, ¿qué significa esa Aleph Katá, como se llama a la pequeña? Esa Aleph Katá. Según los sabios de Israel, la Aleph, esta Aleph pequeña, significa la voluntad o el ego de las personas. ¿Por qué? Porque la primera letra de la palabra hebrea que significa yo es la palabra ani. Y
¿Por qué fue disminuida esta letra? Bueno, vamos a ver que hay varias explicaciones. Una es que cuando el individuo se empequeñece a sí mismo, como una Aleph pequeña, crea un lugar para que la Shekinah, la presencia divina de Hashem, more en nosotros. Es decir, que de esto podemos ver, ¿verdad? Que cuando Moshe, ¿verdad?, que hizo su propia Aleph pequeña, su ego, fuera reducido, fue el hombre más humilde de todos los hombres, como no los dice la Torá. Y no solamente eso, sino que Moshe se hizo una sola Aleph, se hizo uno con Hashem. Así que cuando tú empequeñeces o constriñes tu ego, entonces esto hace que tú te vuelvas uno con Hashem. Esta es la clave de cómo te vuelves, puedes unirte al Eterno. Cómo te puedes acercar al Eterno es cuando tú te haces humilde, que es que tu ego, tú lo constriñes. Eh, Vemos que, bueno, que esto es muy interesante porque hay un concepto cabalista que se llama Zinzú. Y Zinzú es que el Eterno, para hacer toda la creación, se contrajo, se constriñó. ¿Para qué? Para que saliera el Ein Sof, esa luz eterna, y de esa luz salió toda la creación. Y esto es interesante porque cuando tú te constriñes, cuando un maestro de niños, ¿eh?, le va a enseñar al niño, él tiene que reducir y ponerse al mismo estado, a la misma posición de un niño. Por eso es que se dice que la Aleph es como un niño. Y esto aquí entonces nos enseña mm, que ser como un niño, ¿verdad? Un niño es inocente, un niño siempre tiene una característica de que generalmente es puro, hasta, ¿verdad?, que los padres los echan a perder, señores. Me río de esto porque a veces vemos lo- los niños que tienen ciertas actitudes y, no, bueno, él salió así. No, él salió así, no. Un niño de 1 a 3 años, él es una esponja y es el reflejo, lo que él ve, eso es lo que él hace. Del 1 a 3. A partir del 4 año, entonces ahí sí pueden tener una referencia. Pero bueno, no es la enseñanza, pero es porque hay que hacer como un niño. Y esto es importante, porque generalmente un niño es humilde, y así como Yeshua, ¿verdad? Le dijo en aquella hora los talmidín se le acercaron a Yeshua, estamos hablando en Mateo 18:3, y le dicen, ¿quién es entonces el mayor en el Malhut Hashemaim, en el reino de los cielos? Y llamado un niñito, lo puso en el medio y dijo, de cierto os digo, si no hacéis Teshuvah para experimentar una transformación interior radical, al punto que vuestras almas sean restauradas hasta volverse como unos niños, de ningún modo entraréis en el Malhut Hashemaim. Por lo tanto, cualquiera que se humille, como este niño, este será el mayor en el Malhut Hashemaim. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bueno, como pueden ver, Yeshua está hablando específicamente de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Y esto es importante porque nosotros necesitamos reconocer nuestro ego
y trabajar sobre él para que no permita que nos controle. Y por cierto, hablando de disminuir, ¿verdad? Cuando hay personas que disminuyen a los demás para que nosotros parezcamos más mejores. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que tú vienes, una persona, la haces sentir mal, la disminuyes hasta el máximo para verte tú mejor. Pero no eres que eres mejor, es que has disminuido la conciencia de esa persona. Eso tenemos que ver el concepto de Sin Sud, porque a veces necesitamos disminuir nuestro ego, no magnificarlo o disminuir el ego de los demás. No, no, es disminuir tu ego, tu ego. Por lo tanto, el niño no tiene malicia, no duda cuando el padre le dice algo. El niño todo lo cree, lo que le dicen los padres, los maestros, los profesores, los rabinos, el moré, la morá. El niño sabemos que entonces que tiene una esencia de ser obediente, hasta que, bueno, vienen los padres y lo echan a perder al niño. A los 4 años, el niño aprende a leer con el libro de Vallicra. Eso era la costumbre en los tiempos del Segundo Templo. Y es importante porque aquí vemos que esta Aleph pequeña era para referirse a un niño que comenzara con las leyes en santidad. O sea, a un niño hay que enseñarle, lo primero que hay que enseñarle es las leyes de santidad para que él se aparte. Por ejemplo, un niño tiene la costumbre, por alguna razón, de quererse comer, no sé, cualquier cosa que encuentre en el piso. Tiene esa. Entonces, las leyes de santidad, que les tengo que decir que las leyes de Carlos son leyes de santidad. Entonces, al niño hay que enseñarle que no puede comerse cualquier cosa que encuentre en el piso. Así sea algo como una galleta, algo así, porque no sabemos si se ha ensuciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, enseñarle al niño las leyes de Carrut básicas, ¿verdad? Eh, para enseñarle también su identidad, ¿verdad? Y de quién es él. Esto a partir del niño, de que el niño cumpla los 4, empieza a los 4 años. Que por cierto, esto es interesante porque cuando se le corta el pelo al niño, ¿verdad? En las oraciones que hay ahí, la mamá lo desteta y se lo entrega al padre para que le empiece a enseñar. Así que son los padres, ¿verdad? Es el padre que tiene que enseñarle a los hijos todas estas valores morales. No es el profesor, no es el rabino, no es la mora de niño, como tenemos como costumbre. Es cada padre, señora, cada padre. Vamos entonces a ver aquí, porque hay una conexión entre Vallicrá y Corbán. Eh, ya sabemos que la raíz de la palabra Vallicrá es Cará, que en su esencia significa llamamiento, acercamiento, acercarte. Y comparte también con la palabra Corbán y también con la palabra Carem. Caret es otra cosa. Y también con la palabra Kiruf. Vamos a estudiar un poquito esto. Entonces, vemos aquí que, bueno, la palabra de llamamiento, de acercar, Cará es acercarse. Por eso es que le digo, ¿cómo te puedes acercar? Generalmente nosotros decimos cosas, ¿verdad? Decimos o enseñamos cosas, pero tenemos que enseñarle a la gente el cómo. Si no, es paca paca.
Por lo tanto, Vallicra es un llamando a acercarte a Hashem. Ahora, ¿cómo te acercas a Hashem? Bueno, eh, eh, fíjate que los corbán, la palabra corbán, eh, tiene la misma raíz de la palabra cara, pero cuando tú das un corbán te acerca. Por lo tanto, cuando tú das una ofrenda, es darnos las posibilidades de acercarnos a Hashem y estar próximo a la esencia y a la infinidad de Hashem. Y al acercarte a Hashem podemos oír su llamado. Así que vemos aquí que un corbán, ¿verdad?, es específicamente una ofrenda, es acercarte. Entonces, cuando tú te acercas al Eterno, entonces puedes cumplir tu misión en la vida. Hay una palabra que también es aquí que se llama kiruf. Y kiruf es la manera hebrea de decir alcanzar a los que están afuera. Hay algo interesante porque generalmente la ofrenda debe ser para el prójimo, aunque están unidas al Eterno. Así que de alguna manera, al dar una ofrenda, eh, al prójimo se la está dando a Hashem y viceversa. Pues. Ahora, kiruf es la manera hebrea de decir alcanzar a los que están afuera. Cuando tú ves la palabra kiruf, que empiezas a estudiar, bueno, todo lo que, incluso en el judaísmo, estaba viendo que kiruf es acercar, porque, ¿verdad?, acercar a aquellos judíos que están fuera del judaísmo. Fíjense que no están hablando de hacer proselitismo, no. El judaísmo actual no busca es a sus hermanos judíos que están fuera, que están lejos de lo que las leyes dicen sobre lo que tienen que hacer. Entonces ellos lo tratan de acercar. Ahora, cuando tú ayudas a alguien, estamos hablando en esencia, eh, y tú lo acercas a Hashem, de alguna manera tú te estás acercando a Hashem también, porque estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Kiruf es alcanzar a las personas para que se acerquen a Hashem. Este es porque Kiruf tiene la misma palabra, la letra raíz de Karab, que es acercar. Entonces, cualquier proselitismo que tú hagas o evangelización que tú hagas, ¿verdad? La idea principal es que tú acerques a esa persona a Hashem. Que, como dijo Yeshua, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Usted tiene, cuando le habla a una persona, es para que esa persona se acerque, se una a Hashem. En Mateo 3:2, Juan el Bautista, o Juan el Inmersor, dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Interesante que hayan usado la palabra acercado, ¿no? Porque, de alguna manera, aquí Juan el Bautista nos está hablando de que el arrepentimiento te acerca a Hashem. Porque el arrepentimiento es alguien que no está haciendo las cosas correctas, pero necesita, ¿verdad?, acercarse a Hashem. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente, acercar a... En Mateo 4:23 nos dice: y Yeshua recorría toda la Galilea, enseñando en la sinagoga y anunciando, estoy poniendo el versículo de Reina Valera, el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En otro lugar nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Bueno, he dejado esto aquí porque quiero explicar qué es Evangelio. Es decir, porque Evangelio, ¿qué es Evangelio hoy en día? De alguna manera, Evangelio es llevar la palabra de Dios al que no la tiene. Estoy hablando en términos generales. De alguna manera, el que predica el Evangelio, ¿verdad? Es lo que se conoce como el que evangelizar sería entonces el que predica el Evangelio. Y evangelizar, hoy en día, en Occidente, es llevar el mensaje de salvación traído por el Mesías, porque dijo, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda la criatura. La pregunta es que, ¿qué es Evangelio? El Evangelio, según los conceptos que hemos aprendido en el mundo occidental, en el cristianismo, en el catolicismo, es que hay que dar las buenas nuevas que Yeshua vino y murió por nuestros pecados para hacernos salvos. Esto es Evangelio, según la doctrina cristiana actual. Ahora, para poder hacer estas cosas, para poder entender todas estas cosas, señores, porque si nosotros queremos acercar a la gente como es nuestro llamamiento principal, porque esto es lo que nos está diciendo la parashá de Vayikra, un llamamiento, y llamó. Cuando Hashem te llama, ¿eh? Es para que de alguna manera prediques algo. ¿Mm? Fíjense que producto de esta palabra evangelio se derivó una palabra que se llama evangélicos. Ahora, ¿qué es ser evangélico? Realmente se denomina evangélico a grupos vinculados con la reforma protestante de, que se hizo en el siglo XVI o XVII, cuando un cura alemán eh, fue, Martín Lutero, se salió de la Iglesia Católica y creó un movimiento con las doctrinas del catolicismo, sacando los santos, sacó algunas cosas, y que ahora los curas se podían casar. Bueno, aparentemente Lutero eh, hizo otras reformas después, pero lo que les quiero decir, no quiero meterme mucho con Lutero, porque ahí hay mucha tela que cortar. Lo que le digo es que los evangélicos es una palabra que salió ya en el siglo XX, porque producto de los protestantes, producto de la reforma protestante de Lutero, empezaron a salir los bautistas, los metodistas, los pentecostales, los protestantes también. Todas estas religiones derivadas de Lutero. Por lo tanto, como podemos ver, eh, si a usted le preguntaba, si usted le preguntara eh, hoy en día a un judío del primer siglo qué es evangelio, le aseguro que no, o usted le explique qué es evangelio, qué es evangélico, le aseguro que no va a entender absolutamente nada. Absolutamente nada. A Rab Shaul, que es uno de los mayores exponentes y el más aventajado
discípulos de Yeshua, no sabría qué decir. Hay mucha tierra ahí. Vamos a ver el análisis de Evangelio. En Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Señores, cuando usted ve esto aquí, ¿verdad?, se da cuenta de que fíjate que dice apartado, es apartado. Vemos aquí un concepto que hemos venido viendo que es carab, que viene de llamamiento, que viene de kadosh, ¿verdad? Que es otra palabra que se puede jugar con ella, con la gematría, con la etimología. Y vemos aquí que realmente en el Código Real dice Pablo, siervo de Yeshua el Masías, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Saliat, apartado para la promesa de redención del Eterno. Es cosa totalmente, dice, la promesa de redención del Eterno. Vamos a estudiar la palabra etimológicamente o semánticamente, bueno, semánticamente, etimológicamente, porque es griego. La palabra evangelio normalmente se traduce de la palabra griega evangelion, y que significa buenas noticias. Si hacemos un desglosamiento de la palabra evangelium, vemos que tiene dos palabras, eu, que significa bueno, evangelio, que significa mensaje, sí, un buen mensaje. El evangelio es una proclamación de buenas noticias. Esa es la esencia. Ahora, como los actores, ¿verdad? Como el centro cultural era Israel, eran judíos que practicaban el judaísmo. Entonces, cuando se tradujo al griego, se usó una palabra muy conocida en aquel tiempo en la cultura greco-romana. Ahora, ¿qué significa evangelio en cultura greco-romana? Durante el Imperio Romano, ¿verdad?, cuando se levantaba o se iba a coronar un nuevo emperador, los heraldos que salían decían un evangelio de un nuevo emperador. Escuchen las buenas noticias, un rey nuevo ha sido establecido en el imperio. Y esto era lo que se conocía como evangelio. Cuando un general, también se usaba que cuando un general regresaba victorioso de una batalla, el anunciador, el heraldo de los emperadores, decía que iban a dar un evangelio, es un evangelio, y decir unas buenas noticias. ¿Y cuáles eran las buenas noticias? Bueno, que el César tiene conquistada una nueva ciudad, o el César tiene conquistada una nueva región o un nuevo país. Por lo tanto, como puede ver, el concepto es un concepto militar, de un anuncio militar, de un anuncio de... Pero cuando nosotros buscamos la palabra evangelio y la cotejamos con cuál palabra sería la palabra correcta, sería Mexorá. Baruch Hashem, de que este es hay un libro de Matillao en hebreo, y la palabra que aparece en evangelio es la palabra Mexorá. Ahora, Mexorá se refiere a una transmisión oral, o siendo un sentido más amplio, se refiere a toda una cadena de tradición de la tradición hebrea oral, como era. Tienen que entender que en los tiempos de Yeshua todas las cosas se transmitían oralmente, era poco lo que se transmitió escrito porque no todo el mundo escribía.
Creo que hemos hablado de esto, pero no quiero profundizar ahorita. La raíz de esta palabra hebrea es Ben-Sorah, que significa noticia, recompensa del mensajero. Significa proclamación. Así que la Mexorah era una buena noticia, pero no una buena noticia de carácter político, militar, ni a un anuncio de conquista, no. Mexorah tenía que ver una buena noticia en el sentido de que el reino tenía que ser restaurado y que un monarca, ¿verdad?, tenía que ser coronado y que un monarca iba a ejercer el reino de Hashem. Mexorah significaba que alguien sería coronado como rey del reino de Hashem. Apunta hacia una cadena interrumpida de tradiciones de que iba a venir un rey, ¿verdad?, que iba a reinar en Israel, y por eso es que Moshe nos dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y de gente santa, que tiene que más o menos que ver con Vallicra. Y ese es el llamado del judío, a ser sacerdote, reino de sacerdotes y de gente santa. Como usted sabe, los sacerdotes, los levitas, iban a ser los primogénitos. Pero bueno, ya usted sabe el desastre con el becerro de oro. Ahí se tuvieron que cambiar a la tribu de Leví. Mexorah es, por lo tanto, un término monárquico. Está ligado con el concepto de reino y monarquía, de que un rey gobernará Israel y que establecerá el dominio de Hashem, que finalmente se establecerá aquí en la tierra. Mexorah, entonces, las buenas nuevas, que llegará un rey de la casa de David y que se siente en el trono, restaura el reino de Israel, y para que se cumpla la promesa venida de generación en generación. ¿Cuál es entonces la proclamación, señores? Que Hashem quiere establecer su reino aquí en la tierra. Que el Eterno va a establecer el reino de Hashem se establecerá aquí en la tierra. Y esa es la proclamación. Ese es el evangelio que nosotros estamos haciendo. Ahora, lejos de eso, ¿verdad?, nosotros estamos proclamando otro evangelio, por decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque no tenemos establecido exactamente lo que se quiere decir. Mire, en Gilel 4:43 dice, está documentado, que es también necesario que en otras ciudades anuncien el evangelio del reino de Hashem. Es decir, ¿qué significa ahí? Bueno, que nosotros, las buenas noticias de la promesa del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, dice Yeshua. Mire, yo lo que les quiero decir algo. En los tiempos de Yeshua, porque hay que contextualizar, señores, había una expectación, porque el pueblo estaba como, el pueblo estaba sometido por el reino, por el reino romano. Su rey no era un rey judío, era un romano, era un César, era un emperador. Y no solamente eso, sino que había una desigualdad dentro de la sociedad israelita de aquella época, que hacía ver de que el pueblo era prácticamente pobre, pobre, pobre. Los jerarcas judíos de la época, que habían usurpado la silla de Moshe, se buscaban terratenientes para cubrir los impuestos, para darle los impuestos a Roma, y de una vez agarrar su parte, su comisión ellos. Esto hizo de que incluso las tierras, debido a los altos impuestos, no era lo mejor trabajarlas. Imagínense, al no haber tierra para trabajar por judíos, entonces no se podían dar los diezmos, no se podían hacer muchas cosas en el templo,
no había el macer, no había la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó al punto de que entonces los judíos eran solamente obreros y solamente terratenientes, es decir, gente que alquilaba a los romanos y a los jerarcas usurpadores de la silla de Moshe, que llegaron a ese punto de oprimir al pueblo, y por eso era que decía Yeshua que sentía compasión por las multitudes. Y hizo milagros mesiánicos por compasión a darle un pan a una persona que estaba hambrienta. Eso era lo que estaba pasando. Eso es lo que usted tiene que entender. Y la expectación mesiánica era muy grande, muy grande, muy grande. Por eso entonces, cuando usted ve en Romanos, memorias principales de la proclamación de la promesa de Yeshua Mashiach. En otras palabras, Yeshua fue enviado a proclamar la llegada del cumplimiento de la promesa del reino de Dios para Israel. Y todo el mundo estaba esperando en expectativa que viniera un rey de la tribu de Judá, que un Goel que les quitara la usurpación que tenía Roma. De alguna manera, Yeshua en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para que testimonio de todas las naciones. Así que esta Mexorá del Malhut tendrá que ser proclamada en toda la tierra habitada. ¿Cuál es la Mexorá? Bueno, que entonces, que quiere decir que el reino mesiánico se establecerá en la tierra de Israel y todas las naciones, ¿verdad? Irán a Jerusalén, ¿verdad? En la fiesta de Sukkot para pedir por lluvia, para pedir por protección y todas estas cosas. Mire, cuando se está hablando de esto, se está hablando del reino de Dios que se va a establecer en Israel como capital mundial sería Jerusalén. Y este rey que te está proponiendo, número uno, protección. Cuando venga este rey, vamos a tener protección, vamos a tener salud, ¿verdad? Y vamos a tener Parnasá, lo que todos nosotros anhelamos como mínimo, señor. La importancia de esta proclamación, señores, es que, dice Shaul, que el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Y como dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio de Yeshua? ¿O qué es la Mexorá de Yeshua? Yeshua recorría toda la Galilea enseñando en la sinagoga y anunciando la Mexorá del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Y dice aquí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y creed en esta Mexorá, en este evangelio. Si Jesús pedía a la sinagoga y a los judíos en las sinagogas que creyeran en esa Mexorá, en ese evangelio, seguramente que la palabra evangelio, que sería Mexorá, era muy bien entendida por todos ellos. Señores, cada rato Yeshua decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino del cielo se ha acercado. Todo el tiempo hablaba sobre el reino de Dios. No hubo tema más popular en los labios de Yeshua que el tema del reino de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los judíos en los días de Yeshua nunca relacionaron el evangelio con ser salvo o ir al cielo. Señores, si quitamos la realidad de la época de Yeshua, si quitamos la presencia imperial del dominio político-militar de la región y de Israel, si quitamos el templo y las diversas sectas judías, si quitamos la sinagoga, las yeshivas, todo el entorno histórico-cultural, señores, entonces Yeshua nació, estudió y se formó y se enseñó en esta cultura. Consecuentemente, si quitamos esta figura histórica,
totalmente, así que quedará totalmente diferente a la persona real que es. Y encontramos entonces en nuestra fuente y en nuestras históricas originarias. Señor, ¿qué es el Malhut Hashemaim? Mucha gente pregunta sobre esto. Miren, les quiero decir que el reino de los cielos, donde cielo es una palabra evasiva para no pronunciar el nombre sagrado del Eterno. Por lo tanto, es una referencia al gobierno y al dominio del Eterno. La frase hebrea Malhut Hashemaim no es un reino que reside en el aire, sino un reino dentro de la tierra de Israel, gobernada por el Eterno, por el enviado que va a enviar al Eterno. En las Escrituras, el reino de Israel es llamado el reino del Eterno. Por lo tanto, señores, esta frase, Malhut Hashemaim, reino del cielo, es una equivalencia al Malhut Elohim, el reino de Dios. Cuando cada vez que usted vea el reino de Dios es Malhut Elohim. Y a la vez es también el reino de Israel, bajo la soberanía del Eterno. ¿Cuál era esa Mexorá entonces? Vosotros seréis para mí un reino de sacerdote y de nación santa. Concuerda con estas enseñanzas que están en Vallecrá. Los hijos de Israel recibieron entonces una promesa monárquica, que un descendiente de David vendría y establecería el reino prometido de Israel desde un principio. La promesa fue pasando de generación en generación, pero lejos de ver cumplida, ya sabemos, los hijos de Israel fueron invadidos y controlados por otros reinos. La Mexorá, este evangelio, esta buena noticia, es de carácter monárquico y que un reino debe ser restaurado. Eso es lo que tenemos que nosotros ir y predicar. Que alguien en Israel había sido coronado rey. Que alguien fuera coronado del que iba a ser rey, esto no se escuchaba desde hace 6 siglos, desde que cayó el reino del rey David. Señores, nunca puedes olvidar que la Mexorá, en el contexto del mensaje de Yeshua y en el legado del tiempo, que el rey de la casa de David se siente en el trono y restaura el reino de Israel para cumplir la promesa, es decir, la Mexorá, venida de generación en generación, de que fue dicha de boca en boca, que se iba a establecer en Israel, es decir, en el Israel físico, no es un Israel espiritual, un reino sacerdotal, y que Israel es la nación escogida por Hashem para establecer el reino aquí en la tierra. Para terminar, señores, reflexiones. Vallicrá significa llamar, y llamó. Pero usted tiene que tener ahora que el Eterno te está llamando para algo. Y entre las cosas que tú tienes que hacer es que, número uno, acercarte a Hashem por medio de la Torá, por medio de las ofrendas, por medio de el hablar a otras personas, de hacer kirut a otras personas, que es precisamente la responsabilidad de acercar a esa persona a Hashem. Porque si tú lo acercas a ti, a la congregación donde tú estás, entonces vas a tener un problema tarde o temprano. Porque él se ha pegado a ti, no se ha pegado al único Dios verdadero que es Hashem. Que eso fue lo que, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo, esta es la vida eterna, que conozcan a la iglesia que queda en tal parte. No, señores. No. Señores, es acercar a las personas a Hashem. Es poner el mínimo de distancia entre unas personas. Eso significa Kareb. Señores, Vallicrá es un llamado para acercarte a Hashem. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, darnos entonces es haciendo los principios establecidos, haciéndonos, santificándonos. Es decir, de alguna manera nosotros estamos buscando a las personas, ¿verdad?, para que se acerquen a Hashem. Esa es una de las cuestiones. Entonces, señores, amando al prójimo, tú entonces podrás acercarte a Hashem, amando al prójimo.
Reflexión para terminar. ¿Hace cuánto no le hablas a un hermano para animarlo, señor? ¿O hace cuánto no traes a una persona que se acerque al Eloa de Israel y que abandone sus malas prácticas? ¿Hace cuánto que no compartes el pan con el que está hambriento? ¿Hace cuánto que no visitas a un enfermo o a alguien que está preso? ¿Hace cuánto no te preocupas por los más necesitados como son las viudas, los huérfanos, los pobres? ¿Hace cuánto que no visitas a un hermano que está caído para darle una palabra de aliento? ¿Hace cuánto que no acercas a una persona para que se conecte con Hashem? ¿Realmente estás conectando a tu familia que se conecte con el único Dios verdadero? ¿Eso es lo que estás enseñándole a tus hijos? ¿Hace cuánto que no te acercas a Hashem por medio de las ofrendas, ¿verdad? Por medio de las oraciones, por medio del estudio de la Torah? ¿Qué está pasando, señor? ¿Será que tenemos el concepto de evangelio errado? ¿Será que hoy es que vas a comenzar a ver cuál es la mexorá de predicar que en un momento en el futuro vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores y se establecerá su reino en la ciudad de Jerusalén? Que nos van a dar la promesa de tener parnasá, salud y protección. Señores, es hora de levantarse, señores, y proclamar las buenas nuevas que el reino mesiánico se está acercando, señores. Ese es nuestro primer llamamiento. Cuando tú te acercas a Hashem, cuando tú te acercas a esta promesa, cuando tú veas que tu norte es Jerusalén y no que tu norte es otra cosa. Cuando tú veas, ¿verdad? Que y tú sientas que el Rey de Reyes llegue a este mundo, sepas exactamente cuál es tu llamamiento. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer el rostro delante de ustedes y le dé mucha salud.